Penal sin barrera, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro. Tenemos el placer de recibir a un ex jugador de fútbol que ha tenido una gran trayectoria tanto en el país como en las ligas principales de Europa. Bienvenido a Penal sin barrera, Emiliano Insúa. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, ¿y vos? Estoy. Bueno, Emiliano, contanos un poco de tu actualidad. Y te retiraste hace relativamente poco del fútbol, así que un poco cómo te fuiste preparando, que es algo que no a todos los jugadores se les hace sencillo. ¿Cómo te fuiste preparando y qué estás haciendo? ¿A qué le dedicas tu tiempo actualmente? Me retiré en diciembre del 23, hace 1 año y 3 meses, ya más o menos, 3-4 meses. Así que bueno, ya hace un tiempito, hace poco, pero bueno, la verdad pasó rápido, pero bueno, ya hace un tiempito largo. Y la verdad que no, me retiré, siempre lo digo, me retiré verdaderamente en paz, convencido de lo que iba a hacer, con muchas ganas de lo que iba a hacer, sinceramente. Hoy en día estoy laburando con mi hermano en la empresa de representación, en Insúa Group. Tenemos también familiarmente una empresa de motos y una constructora, entonces también estoy pasando entretenido por ahí con un poco en eso, pero le dedico mi mayor tiempo del día de hoy a lo que es la representación de jugadores, a tratar de bueno, ayudar a los chicos a tomar decisiones y acompañarlos en el proceso que a mí obviamente durante 17 años me tocó hacer, que me fue acompañando mi hermano a lo largo de toda mi carrera y que hoy en día estoy parado al lado de él en lo que es la cabeza de la empresa y bueno, tratando de eso, de aportar desde mi lado que por ahí mi hermano, al no ser exfutbolista, puede dar otras pautas o puede tener otras cosas, y yo en este nuevo rol puedo, viste, aportar un montón de cosas que bueno, que él por ahí no le tocó vivir desde adentro. Y nada, bien, muy, muy bien, o sea, la verdad que muy contento, muy feliz también, dedicándole mucho tiempo a mis hijos, a mi familia, que uno jugando al fútbol no puede por ahí o no tiene la posibilidad de estar tanto en casa, jugando tantos partidos, concentrando, estando mucho tiempo en el hotel, uno deja de vivir por ahí el día a día de su familia, y bueno, hoy en día ya al estar 24/7 disponible para poder adaptar mis horarios a lo que son mis hijos, obviamente uno lo disfruta mucho más y bueno, la verdad que muy feliz. ¿Y haces algún otro deporte? ¿Pádel, tenis? Sí, arranqué, desde que me retiré me sumí al pádel. Están todos con el pádel, fuerte, Están todos con el pádel, es verdad, sí. La verdad que siempre me gustó el pádel, he jugado alguna que otra vez, o sea, siendo profesional, siendo jugador, pero la realidad era que terminaba tan cansado después de jugar un partido de pádel que me era contraproducente, entonces no lo practicaba muy a menudo. Y desde que me retiré sí arranqué con clases particulares, hago 2-3 veces por semana, además algún que otro partido que siempre aparece. Bueno, mañana a la mañana ponerle juego. ¿Con exjugadores jugás bastante? Con exjugadores no tanto, juego con mi hermano mucho, con uno de mis hermanos que juega mucho y unos amigos. Bien. Me he jugado algún que otro partido con algunos de los chicos, pero no tanto. Me han invitado al torneo de futbolistas que hay, pero todavía no pude ir. Las veces que se organizó siempre tuve que hacer otras cosas y no me pude sumar. Buenísimo. Bueno, Emiliano, no, digamos, más allá que hiciste inferiores en Boca, no pudimos disfrutarte mucho o seguir tu carrera, digamos, cuando arrancaste, pues prácticamente arrancaste a jugar en primera afuera, en el exterior. Sí. No obstante, fue en Liverpool. Sí. No obstante, fuiste campeón juvenil en Canadá 2007, dirigido por uno de los maestros, para mí uno de los técnicos que educan, don Hugo Tocali, ¿no? Sí, Hugo Tocali. Bueno, no lo tuviste a Messi, creo que por otra convocatoria que tuvo, pero sí compartiste con el Kun Agüero y era un equipazo. ¿Qué significó para vos ser campeón juvenil y cómo viviste ese mundial? No, la verdad que ese campeonato del mundo, te digo la verdad, yo me fui a Liverpool en enero del 2007. Nosotros salimos campeones en julio del 2007. 6 meses después de yo haberme ido afuera, de yo haber firmado mi primer contrato profesional. Yo en ese momento, sinceramente, me empezaron a suceder un suceso de hechos que para mí, sinceramente, eran normales. Hoy con el tiempo te digo que no, que la verdad no era consciente de lo que vivía.
pero bueno, me tocó a mí de esa manera y uno no era por ahí, no le daba la importancia que se mereció ese campeonato, que se merecía cada hecho que me estaba pasando. Y obviamente con el correr de los años y con el correr del tiempo me doy cuenta que fue una verdadera locura. Yo me voy afuera en enero del 2007, empiezo en Liverpool, firmo contrato profesional. A los 3 meses, ese enero del 2007 yo juego el Sudamericano con Argentina Sub-20, que Hugo Tocali me cita porque la noticia que yo me voy a Liverpool sale en octubre, entonces Hugo Tocali me cita a la selección por ese motivo. Yo era 2 años menores que todos en la selección, yo era 89 y el plantel era 88-87. En su mayoría éramos Pablo Piatti y yo, los 2,89, después todo el resto era 88-87. Y bueno, me voy al Sudamericano, clasificamos al Mundial, clasificamos a los Juegos Olímpicos, me voy a Liverpool, a los 2 meses debuto en primera, en la Premier League, con 18 años, juego 2 partidos, ahí vuelvo y Hugo me vuelve a citar y surge lo del Mundial. Se me fueron abriendo puertas que obviamente, como te dije antes, para mí eran normales, pero bueno, hoy en día con el correr del tiempo fue todo la verdad maravilloso, obviamente, y por suerte me tocó vivirlo y encima después eso, vamos al Mundial, me toca jugar todos los partidos, salimos campeones, hasta el día de hoy una selección sub-20 no volvió a salir campeón del mundo, con lo que eso significa, en ese momento por ahí parecía normal salir campeón, me acuerdo que en venían en racha, venía Argentina en habían racha. salido, sí, cinco categorías han salido campeonas. Nosotros fuimos la última y a partir de ahí no salió nunca más nadie campeón sub-20. Y bueno, eso con el correr de los años uno se va dando cuenta, empieza a entender lo que significa. Obviamente siempre fue un orgullo vestir la camiseta de la selección, pero vas creciendo, te vas poniendo por ahí más viejo entre comillas y vas entendiendo un montón de cosas que con 18 años no te das cuenta. Lo único que querés con 18 años es salir a jugar al fútbol, divertirte, pasarla bien. Y bueno, la verdad que para mí fue el primer gran triunfo, por decirlo de alguna manera, o trofeo que me tocó en mi carrera y que obviamente, como te dije, o sea, hasta el día de hoy no hubo más campeonatos mundiales y obviamente es algo extraordinario. Y Emi, ¿cómo estás? Vos te fuiste muy chico y jugaste en muchos lugares de Europa. ¿Cómo es esa transición de decir, me voy de Argentina y caigo a Liverpool, estoy varios años y después seguir una rutina, como acabas de decir, cosas que te parecen normales a esa edad, pero que no lo son? ¿Cómo te pegó? ¿Te adaptaste bien? ¿Se te complicó? La verdad me adapté, pero después me fui dando cuenta a lo largo del tiempo que no, o sea, me costó, o sea, no fue fácil. Obviamente nunca pensé en tirar la toalla ni nada por el estilo, porque yo sabía el objetivo que quería y que tenía, pero sí con el correr de los años me di cuenta que ponerle mi etapa de Liverpool, que fue la primera mía como profesional y en el exterior, que duró 3 años y medio, no la disfruté por ahí de la manera que debería haberla disfrutado, porque fue mi primera experiencia afuera, lejos de mi familia, de mis amigos. Yo pasé de vivir con mis viejos a estar en una casa de familia en Inglaterra solo, sin nadie, hablando inglés que no hablaba. Y bueno, obviamente fue duro, se extrañaba mucho. Estuvieron mis amigos, fue mi hermano también al principio, estuvo un tiempo, pero bueno, la mayoría del tiempo en ese momento estuve solo. Y la verdad que siempre sentí, estando en Liverpool, que yo me iba a ir de ahí. Nunca me sentí que me iba a quedar a vivir 10 años en Liverpool. Entonces, nada, por ahí uno me escucha hoy en día y dice, ¿se quería ir de Liverpool? Sí, la verdad que sí, o sea, sentía que quería ir a otro lado, quería estar en un lugar mejor, donde el clima sea mejor, donde no lloviera, donde pudiera hablar mi mismo idioma. Yo siempre que tenía libre me iba a España, ¿viste? Trataba de irme a un lugar donde podía escuchar español, donde podía comunicarme con gente en mi misma lengua. Y bueno, nada, eso me sucedió porque fue mi primera experiencia fuera de Argentina y no es fácil, obviamente, más teniendo la edad que yo tenía. Por ahí uno se va creciendo y se va armado de otra manera, es distinto, pero bueno, a mí me tocó así, chico, y bueno, no fue fácil, pero bueno, como te dije eso, te digo que tampoco nunca tiré la toalla, siempre obviamente le di para adelante.
y mirando para atrás, obviamente me fue bastante bien en Liverpool y bueno, después eso me dio la posibilidad de irme a otro lado y poder seguir haciendo mi carrera afuera, que la verdad era lo que siempre quería. Emiliano, y decías de ir a un lugar donde se hablara tu mismo idioma, pero de Liverpool te fuiste al Galatasaray con los turcos, después te fuiste al Sporting Lisboa, Portugal, y por fin te tocó en el Atlético de Madrid, España, recuperar el idioma. ¿Cómo hacías? Y encima con tanto cambio idiomático y de cultura para acostumbrarte en todos esos lugares que estuviste. Sí, sí, obviamente lo de Galatasaray, lo de Turquía, por ahí fue esto viéndolo en el tiempo. Yo en ese momento me acuerdo que no es que no me iban a tener en cuenta en el Liverpool, sino que yo iba a arrancar de suplente. Yo venía de jugar 46 partidos el año anterior en Liverpool, era titular, no indiscutido, porque uno nunca es indiscutido, pero sí jugué el 90% de los partidos del año, lo jugué. Lo echan a Rafa Benítez, viene otro entrenador, y el otro entrenador cuando llega la pretemporada me dice que iba a pelear el puesto y que bueno, que si tenía alguna opción que me busque irme a otro lado porque no iba a jugar mucho. Nada, yo 20 años, me creía que era Roberto Carlos. Lo primero que le dije, bueno, no le dije nada, le dije, bueno, está bien, buenísimo. Pero me salieron oportunidades que por ahí no me respetaban el sueldo de lo que yo tenía en Liverpool. Si me pongo en la cabeza de Emiliano de hoy o de Emiliano representante, mi hermano también era joven en ese momento, pero bueno, medio que yo también decidíamos entre las dos cosas. Yo le hubiese dicho, andate a otro lado, resigná un poco de plata o lo que sea y andá a jugar a un lugar donde te guste. Bueno, nada, no me surgió ningún lugar que me seduzca en ese sentido y por un tema económico no me fui y el último día de mercado me aparece el Galatasaray, en ese momento dirigido por Rijkaard, que bueno, nada, me pide que vaya para allá, que me iba a tener en cuenta, que iba a jugar bastante y que bueno, él hablaba español, venía del Barcelona y venía bueno de triunfar en ese Barcelona de Messi, Ronaldinho, Ronaldinho, Messi, Iniesta, Xavi. Sí, y bueno, y me surge y me voy para Galatasaray. Yo creo que hoy en día, pensando en la distancia, fue por ahí un error haberme ido, tendría que haber quedado en Liverpool y pelearla y tratar de ganar el puesto nuevamente, pero bueno, fue así. Y la verdad que el saldo de mi experiencia en Turquía fue, la verdad, muy positiva porque me tocó obviamente lucharla, me encontrarme en una realidad que en Liverpool no había tenido, que era ser bastante suplente en la mayor parte del año, porque Rijkaard a los 5 partidos que llegó se fue, renunció y nada, yo estaba ahí con un año más de contrato. Y además también conocimos al abogado nuestro, que es el abogado nuestro actualmente de la empresa, un abogado español que trabajaba mucho ahí en Turquía y lo conocimos y bueno, después con el respaldo de él legalmente en lo que fue toda mi carrera, la verdad que tuve muchos beneficios y lo terminó siendo como un saldo positivo porque obviamente después mi hermano dentro de la empresa también creció mucho el lado de él, entonces nada, hoy en día es una gran pata nuestra en la empresa y bueno, lo conocimos en Turquía. Pero bueno, me enseñó otras cosas que en Liverpool por ahí no me habían pasado. ¿Y cómo fue el adaptarte a Turquía? Por lo menos la comida bien, ¿o no? Sí, en ese sentido sí. La verdad el idioma es un poco raro, pero la ciudad en sí, nada, es una ciudad muy grande, o sea, es una ciudad muy grande, muy linda, y tiene muchísimas cosas para hacer. O sea, estaba mucho más entretenido en Turquía que en Liverpool. Liverpool sí es una ciudad chica, no hay mucho para hacer, es de noche. A las 4 de la tarde. A las 3 de la tarde de noche, llueve mucho. Pero no, Turquía no, todo lo contrario. O sea, el clima obviamente hace frío, pero hace calor, hace mucho calor también. Tiene las 4 estaciones del año, la ciudad es inmensa y tenés 200.000 cosas para hacer. Pero bueno, si el idioma es complicado,
Y el fútbol en sí, la liga es competitiva, pero son 4 o 5 equipos que pelean y el resto como que muy por debajo de la media, entonces nada, por ahí es. Y además es una liga, sinceramente, poco vistosa a lo que es el mundo. Bien, estuviste un par de años en el Atlético, en plena hegemonía del Real y del Barça. Sin embargo, pellizcaron ahí un par de títulos importantes con el Madrid. ¿Cómo era jugar contra esos dos equipos repletos de estrellas? Más allá que el Atlético tenía jugadores, pero era el Real y el Barça era dificilísimo competir. ¿Cómo fue enfrentar esos equipos? Sí. No, ese año, la verdad que fue un año muy lindo en mi carrera. Primero porque, bueno, me tocó jugar en Atlético de Madrid, que en ese momento no era el Atlético de Madrid de hoy en día, pero estaba empezando venía de ganar la Copa A, ¿cuál era? La de UEFA, la Europa League. Venía a ganar la UEFA. Nosotros, yo los primeros 6 meses llego, ganamos la Copa del Rey. Y al año siguiente fue cuando ganamos la Liga. Entonces el año siguiente, cuando ganamos la Copa del Rey, se empezó a armar un equipo que la verdad se mantuvo más o menos la base que venía del año anterior, y se sumaron 3, 4 jugadores de verdad muy importantes, que eran David Villa, ¿quién más había? Diego Costa, Griezmann. No, Diego Costa ¿Ya estaba? Ya estaba. No, de verdad, no estaba, pero no jugaba mucho. ¿El Niño Torres ya estaba también? ¿O acaba? El Niño Torres venía después. ¿Vino después? Pero bueno, llega David, como más importante, llega David Villa. Diego Costa también creo que había vuelto a un préstamo, pero volvió muy bien. ¿Courtois ya se había ido? Courtois estaba. Courtois estaba y se quedó hace años. Iba a volver al Chelsea, al final se quedó. Bueno, estaba Godín Miranda, estaba Felipe Luis, estaba Juan, Fran Gavi, en el medio estaba Mario, estaba saliendo de la salida abajo, pero ya llevaba varios años en primera Coque, la Barda Turán. Bueno, mantienen la base y bueno, se suma a lo que es. Se había ido Radamel Falcao y viene Villa. Y empezó el año, la verdad que obviamente el objetivo del club era entrar en la Champions. Desde que yo llegué hasta que me fui, el objetivo fue siempre ese, ingresar en Champions y tratar de competir lo que más se pueda en la liga hasta donde se pueda con lo que eso requería. O sea, nosotros teníamos en ese momento 1/3 del presupuesto de lo que tenía el Barcelona y el Real Madrid. Y bueno, era el Super Barça, el Real Madrid venía haciendo contrataciones muy grandes y nada, necesitaba, viste, ganar cosas. Y empezamos a ganar partido, y la realidad fue que, no sé, llegamos, el Barça no andaba bien ese año. Se había muerto, me parece, el entrenador ese año o el anterior, estaba enfermo ya, Vilanova, sí. Y estaba el Tata Martino, y bueno, llegamos a abril, más o menos, mediados de abril, y estábamos primero. Lo estábamos peleando con el Barça, el Real Madrid ya no tenía posibilidades, y bueno, una fecha antes del último partido en casa con el Málaga, ganando salíamos campeones. Y empatamos de local, que no habíamos perdido ningún partido en el año, empatamos. Y bueno, después nos fuimos a la última fecha a jugar contra el Barcelona en cancha de ellos, que si nos ganaban ellos salían campeones ellos. Pero no estaba bien el Barça, o sea, había quedado fuera de Champions, no era el mismo Barça de antes. Tenía los mismos jugadores, todo, pero no era el mismo. Y bueno, nos empiezan ganando 1-0, la verdad que teníamos ilusión, pero bueno, cuando nos hacen 1-0 no, se empezó como a derrumbar un poco todo, y bueno, después con el correr del partido lo fuimos llevando, lo empatamos, y bueno, después la verdad que estuvo recontra contra el partido, y bueno, terminamos saliendo campeones ese mismo fin de semana. Y a la semana siguiente nosotros habíamos clasificado a la final de Champions, era la final de la Champions. Y eso siempre lo cuento porque fue muy loco, porque nosotros salimos campeones un fin de semana de la liga, que hacía 20 años, me parece, no salía más el Atlético campeón de liga, y al fin de semana jugamos la final de Champions. Hicimos un festejo igual por el campeonato de la liga, estuvimos 2 o 3 días festejando. El tema que eso, bueno, después nos terminó costando lo que fue la final de Champions. Pero terminó me acuerdo, jugamos la final de Champions, perdimos mal, o sea, nos empata
al último minuto y después nos ganan. Y fue muy loco porque el fin de pasado habíamos estado festejando como si fuese el triunfo más grande de la historia del Atlético, y al fin de siguiente perdemos, llegamos a Madrid, nos saludamos todos, nos fuimos de vacaciones, no nos vimos más la cara hasta el año siguiente, y fue como todo muy sabor amargo, y habíamos hecho una temporada de la puta madre que por ahí se merecía otro cierre, pero bueno, nos tocó hacerlo así, el Cholo lo vivía de esa manera y así fue. Es un partido que te marca, ¿no es cierto? Porque perderlo de la manera que lo perdés, lo tenías, quedaba un minuto. Nada. 30 segundos. No, 30 segundos. 30 segundos. Sí, la verdad que fue de los partidos que más me dolió perder. Más que nada por eso, porque ya estaba, por lo que significaba, sin duda, también. Y bueno, nada, fue bastante duro. Encima después, o sea, era ganarlo en el partido, pues sabíamos que si íbamos a largue se complicaba. Ya se habían acalambrado 3-4 jugadores. Después en el alargue se siguieron acalambrando. Nos quedamos sin cambios. Bueno. Y Di María, que estaba intratable. Sí. Sí, Di María, estaba Gareth Bale, Cristiano, estaban todos intratables. Pero bueno, Di María sí fue la figura de la cancha. Pero bueno, nada, nosotros veníamos a festejar, habíamos estado 3 días festejando. Eso, la verdad que nos pasó factura y tuvimos, nada, la excitación de haber logrado la liga, por ahí nos jugó en contra para el otro. Pero igual estuvieron a 30 segundos, ¿no? Sí, bueno, pero es un disgusto espantoso. Es lo mismo que nada, la verdad que al fin y al cabo... A lo que voy es que el haber estado 3 días festejando tampoco es que los sacó tanto de eje como para jugar un mal partido, sino que estuvieron a nada de llevárselo. No, pero el Atlético, o sea, nuestro Atlético en ese momento, mismo el día de hoy, o sea, se caracterizaba por su fuerza física. O sea, si el equipo estaba bien, estaba descansado, iba a competir los 30 minutos del alargue y claro, iba a pelear. Perdimos 4-1, imagínate, en el alargue. Sí, fue terrible. Todos acalambrados, ya no daba más nadie. Creo que nos quedamos con uno menos porque no sé quién se lesionó y no había más cambios. Fue como, nada, un desastre todo. Emiliano, seguís después de eso en Europa, pero yo quiero llegar a Racing, porque queda poco tiempo ya y la realidad es que ¿cómo por más que los dos conductores que tengo acá, uno a mi derecha y otro a mi izquierda, ya sabés, uno gallina, otro bostero, lo importante acá es Racing. Estás en Aldo Civi con Fernando y jugaste con tu hermano en Aldo Civi, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se da tu llegada a Racing? ¿Cómo lo viviste y qué te decidió a agarrar? No, la verdad, cuando yo vuelvo a Argentina, que tomo la decisión porque ya no tenía... termino mi contrato en Los Ángeles Galaxy y no me renuevan, entonces quedo libre y le digo a mi hermano, bueno, ya está, me vuelvo a Argentina. No escucho otras ofertas que no sea Argentina. Empieza el mercado, aparece... decidido por vos. Dijiste, nada que no sea argentino, no agarro nada. Nada que no sea argentino. Perfecto. Y si decido volverme, después de 14 años, digo, ya está, me vuelvo. Me voy de vacaciones acá, que me acuerdo que estuve en Pinamar. Y bueno, desde ahí esperé, mientras entrenaba en la playa, hacía lo que podía, esperaba a ver qué pasaba. Y bueno, aparece lo de Aldo Civi. O sea, no puedo dejar de mencionar lo de Aldo Civi por lo de Racing, porque me llamó Fernando ahí, que agarra su primera experiencia como técnico, y me dice para ir. Primero que le digo que no, que bueno, era muy lejos. La verdad era venirme a Capital, Argentina, de vuelta para irme a 400 kilómetros de mi casa, era medio raro, a mi mujer me iba a matar. Bueno, al final conseguimos el colegio de los nenes, Fernando me vuelve a llamar, me dice, dale, venite. Y le dije un par de veces que no, y me dice, bueno, escuchá, está la posibilidad que venga tu hermano también. Y vienen los dos, ¿no te venís? Y digo, bueno, no sé, déjame pensarlo. Mañana te doy una respuesta. Bueno, me llama mi hermano, me dice que sí, que es verdad, o sea, que es verdad, no, que es real su posibilidad de venir. Y bueno, y ahí, si ya no tenía, lo llama Fernando, le dije que íbamos para allá, que bueno, la idea, le dije, mirá, Fer, voy 6 meses, después vemos los otros 6 meses a ver qué pasa, pero bueno, déjame 6 meses para apaciguar un poco las cosas, porque mi mujer se quedó acá en Capital. Y bueno, nada, la verdad que al final me terminé quedando todo el año, pero ahí arrancó mi relación con Fernando. Yo ya lo conocí igual, yo había jugado con él, habíamos hecho las inferiores juntos, teníamos relación de boca y bueno, después nos íbamos cruzando en la selección.
Mi hermano también tenía una amistad con él por haber jugado juntos en el club, en Boca. Y bueno, la verdad que con Fernando fue un año espectacular, ahí lo empecé a conocer, empecé a entender su forma de jugar. La verdad que desde el primer día me sorprendió muchísimo como entrenador, como persona. A mí la verdad los últimos 3 años de mi carrera fueron, creo, por ahí de los que más disfruté en el sentido de cómo entrenar, de cómo entender el fútbol, de cómo vivirlo. Una lástima por ahí no haberlo tenido antes de entrenador a él, porque por ahí hubiese aprendido un montón de cosas que las aprendí a lo último, ¿entendés? Claro. Y bueno, nada, cuando termino mi año en Aldo Civi, él se va de Aldo Civi en septiembre, yo sigo hasta diciembre, cuando termina el torneo de Aldo Civi, él ya estaba en Racing, termina el torneo de Racing, y un día me escribió y me dice, me imagino que vas a venir a Racing, ¿no? Y le dije, y sí, obvio, si me querés, sí. Y bueno, me llamó, me dijo, sí, quiero que vengas, que no sé qué. Y bueno, y ahí fue cuando empezó todo, empecé a negociar con Blanco. Fue un nada, la verdad que yo ya sabía que iba a ir, fue un tema más de cuántos años, si 1, si 3, si 2. Bueno, al final terminé firmando 2+1 y bueno, la verdad que en 15 días estaba resuelto el tema. Yo iba a decir también, desde que volví a Argentina, mi idea o mi sueño fue siempre jugar en un grande Argentina. Yo había tenido la posibilidad en su momento de jugar en River, pero me decidí irme a Alemania, era otra etapa de mi carrera, más joven, y bueno, prioricé por ahí otras cosas que bueno, en ese momento cuando volví dije, el que aparezca grande, nada, lo voy a tomar y voy a ir a jugar porque quiero sacarme esa espina. Y bueno, por suerte apareció Racing porque fue, creo que la verdad, personalmente una experiencia hermosa. Es un club, la verdad, con una gente tremenda, se vive todo muy intensamente. Fueron 2 años muy intensos, en todo sentido, buenos, malos, regulares, pero siempre intensos, y la verdad que lo disfruté mucho. Me tocó, por suerte, nos tocó ganar 2 títulos, peleamos prácticamente todo lo que jugamos, así que para mí fueron 2 años para cerrar mi carrera espectaculares, y la verdad que a la gente le tomé un cariño muy grande porque bueno, la verdad me hicieron sentir bien, y la verdad que terminé mi carrera como quería y donde quería. ¿Y qué pensás que le faltó a ese Racing? Porque ganó 2 títulos, pero para la gente por ahí son 2 títulos menores, viste que la Supercopa, un solo partido. Yo creo que ese equipo tuvo mala suerte, primero con los lesionados, porque jugaba realmente bien. ¿Qué crees que le faltó para poder salir campeón del torneo local? Y ya te paso con los chicos para que te hagan algunas preguntas más, ¿viste? No, nos faltó sinceramente el penal. ¿Meter un penal? Sí. ¿Meter un penal? Sí. Meter el penal. Nos faltó meter el penal. Pero en el otro campeonato también perdiste por penales contra Boca en el momento que mejor jugaba Racing. ¿Te acordás que perdimos en cancha de Lanús? Sí. No. La verdad, obviamente perdimos por un penal, por ese penal, pero si nos ponemos a fijar, creo que perdimos un par de puntos muy boludos antes. Nosotros veníamos de ese torneo, creo que tuvo, no me acuerdo, 27 fechas, creo, 28. Nosotros las primeras fechas no lo arrancamos tan bien del todo, o no me acuerdo cuándo fue el bache, pero en un momento arrancamos a ganar partidos y no sé, habremos ganado, no sé, 10 partidos seguidos. Muchos partidos seguidos, o tuvimos un invicto de 14, 15 fechas. Ahí fue cuando nos ponemos punteros, que ya fue lo último. Pero bueno, la verdad que un torneo así largo no se pierde por un penal o por otra cosa, se pierde por eso, por haber perdido puntos muy boludos a lo largo del torneo cuando no teníamos que perderlos. Y bueno, eso también influyó por el bache que bueno, que habíamos tenido de nuevos jugadores, habían venido muchos nuevos jugadores en ese segundo semestre. Y bueno, pero bueno, al final del cabo la gente se queda con el penal ese, que lamentablemente pasó lo que pasó, y bueno, ya está, no se puede volver atrás, quedó así. Me quedo con lo bueno que pasó, con los títulos que nos llevamos. Lo bueno que después de ese penal al toque pudimos darlo vuelta con Tigre y después ganar en San Luis, y bueno, después en Abu Dhabi, por lo menos algo es algo, te deja un poquito, acá se ríe el hincha de Boca, por lo menos, viste. No, sin duda. Vamos a jugar, aparte, después de ese penal, después de ese partido, en realidad, vamos a los 3 días que no nos tocó. 3 días cancha de Huracán.
de Cancha Huracán jugar con Tigre, íbamos perdiendo 2-0. 2-0 y lo dimos 2-0. A mí me toca entrar perdiendo 2-1. 2-1. Yo iba y me toca entrar perdiendo 2-1 y medio que éramos, no sé, todos delanteros y Leo Cigar y yo de defensor. Y se había lesionado el Chueco Mena lo pone a Piovi que estaba jugando de 6, de 3 y me pone a mí. Sí. Y bueno, nada, entro y era todo ir para adelante. Nada, la verdad es que jugábamos muy bien, ese equipo jugaba muy bien. Pero bueno, veníamos del golpe de River, después perder 2-0 en Cancha Huracán, lo damos vuelta, ganamos 3-2, llegamos a la final. Nada, por suerte después la ganamos y terminó saliendo todo. Por lo menos el fútbol nos terminó devolviendo un poquito de todo lo que nos había sacado, que bueno, otros equipos con mucho menos terminan saliendo campeones y bueno, ese Racing no le tenía que pasar y no le pasó y así fue. Yo, como te digo, me quedo con lo bueno, yo viví 2 años tremendos. Fernando, la verdad que, como te digo, me dejó un montón de cosas que a lo largo de 15 años que había jugado antes no las había vivido y bueno, hoy en día veo el fútbol de otra manera por la experiencia que me tocó con Fernando durante 3 años seguidos. Acá igual tu compañero de equipo tiene la teoría de que si entraba ese penal, igual en la otra cancha podían pasar cosas. No te lo voy a hacer decir a vos, pero acá... No, obvio, no, sin duda que sí, pero no, lo que pasa es que faltaba muy poco en la otra cancha. ¿No? Sí, en las sí. 2 canchas faltaba muy poco. Sí. Creo que después ese penal, creo que fue en el 85, no me acuerdo exactamente. Sí, pero 86, faltaba muy 86, por ahí, sí. Sí. Pues faltaba muy poco, era como que... pero sí, fue todo muy raro. ¿Qué iba a hacer? Ya está. Sí. Y una sola cosita, chiquita, Sí. y ya te No, digo, pero sí, Jorge, sí. para que preguntes. Gago lamentablemente terminó muy mal con los hinchas en Racing, la gente terminó puteando, pero vos te das cuenta, cuando vino la última vez que jugamos con Boca, el cariño de todos los jugadores, fueron uno por uno todos a saludarlo, que habla un poquito lo mismo que estás diciendo vos, de todo lo que aprendiste con él como director técnico y todo lo que te ayudó. Sí, sin duda. No, Fernando lo que tiene que... Bueno, nada, lo hablábamos siempre un montón de veces con él. Por ahí no es un entrenador o una persona, porque creo que cuando era jugador, cuando era jugador hacía lo mismo. Él a la hora de declarar, vos como espectador no te va a decir nunca lo que vos querés escuchar. Sí. O sea, siempre te va a decir o lo contrario o no va a decir lo que vos querés escuchar. Sí. Entonces, lamentablemente, que no digo que esté bien o mal, por ahí tenés otros entrenadores que son políticamente correctos, dicen 2 boludeces, por decirlo de alguna manera. Lo que quiere escuchar el periodista que está ahí sentado y los otros 3 que están escuchando en la televisión y ya está, y se lavan las manos. Pero no, Fernando afronta mucho, dice lo que piensa, dice lo que cree, de la manera que a él lo quiera decir, ¿viste? Le chupa 3 huevos el de afuera y bueno, nada, después eso tiene consecuencias. Claro. Cuando vos ganás no pasa nada y cuando vos perdés te apuntan todo a vos. Es así, le fue pasando ahora con el otro día cuando quedó afuera con Boca, le pasó lo mismo, dijo algo que la gente no quería escuchar y todo al otro día Twitter, todos los pelotudos hablando los periodistas. Sí, es verdad, decilo, todos los pelotudos, sí, olvidate, es verdad. Entonces vos decís, fue un partidazo el equipo, mereció ganar, no mereció, pero lo perdió en Perú, no lo perdió en la cancha de Boca. Es verdad. La cancha de Boca mereció ganar. Y vos decís, se quedan con la boludez que dijo Fernando después del partido, que podría haber dicho otra cosa totalmente distinta, pero bueno, nada, él es así, y ya está. Lo va a seguir haciendo, no lo vamos a cambiar nosotros ni nadie. Sí, lo que pasa es que, como dijiste antes, cuando los resultados no acompañan y más con un masazo como fuese, no estuvo bueno escucharlo como hincha de Boca, que te diga, bueno, en el fútbol se pierde más de lo que se gana. La verdad que no fue una frase feliz, digamos, en ese momento, pero lo fundamental que yo noto en Gago es que por lo menos cambió ahora con Boca en cuanto a la posición de los jugadores, que venía insistiendo con algunas posiciones, con algunos jugadores que él los forzaba tal vez a poner o a jugar en puestos no naturales para ellos, y ahora los acomodó y el equipo está fluyendo, y bueno, y encima los resultados se están dando. Independiente... A mí, sinceramente, lo que me sorprendió sí. en esta etapa de él de Boca es que no
nunca hizo, para mí, su mejor versión, va por lo menos en Racing, y en Aldo Civi su mejor versión siempre fue el 4-3-3, o sea, con un 5, con un 8, con un 10, con un 9 y con 2 extremos, uno por cada lado. En Boca siempre de que llegó intentó poner 2-9, sea Merentiel, sea Cavani, sea Jiménez, sea quien sea, pero siempre 2-9. Y para mí eso no le terminó beneficiando. Lo que pasa es que, bueno, por ahí le llevó un poco de tiempo. Hoy en día el equipo se acomodó y está jugando con 2-9, está jugando bien. Y bueno, con lo que decís vos, por ahí antes forzaba a poner 2 extremos, 2-9, y que se quedaba con poca gente en el medio. Y bueno, una vez el Cholo Simeone me dijo, vos para ganar un partido tenés que ganar el medio. Claro. Si vos el medio... Fundamental. No tenés gente en el medio, vas a sufrir mucho y te va a tocar más perder que ganar. Y bueno, lo que acomodó Fernando fue eso, fue el medio. Siguió con 2 delanteros, pero puso 3, o sea, 3 en el medio, más el enganche o el que juega ahí. Y bueno, la verdad que... Sí, pero los últimos partidos de Boca fueron muy buenos, sinceramente. Pero puntualmente lo puso a Blondel de 4, que lo estaba poniendo en la mitad de la cancha, sí, y lo puso a Zenón por la izquierda, que es donde siempre rindió, y no por la derecha, que él lo ponía al principio. Pero hubo partidos, sí, por eso, pero hubo partidos por ahí jugaba Ceballos, jugaba Merentiel, jugaba Cavani, jugaba Zenón, o te ponía 3 extremos por el otro lado, y eran todos atacando, no defendía a nadie en ese equipo. Sí, perdías el medio. Ya cada contragolpe se iban abajo del arco y es imposible, por más que ponga los defensores que ponga, cuando defendés con poca gente, ¿viste? Claro, el otro equipo ataca, el otro equipo juega también. Sin duda. Todos los ataques abajo del arco Boca. Se nos quedaron 1000 preguntas, pero acá el conductor tiene que hacer el cierre. No, lamentablemente se nos acaba el tiempo, tenemos que dar el pase ya. Bueno, gracias, te contamos que, bueno, nuestro auspiciante Club Náutico Buchardo te regala una comida que te queda ahí cerca de tu casa para 4 personas, así que bueno, después arreglás con el Tapa para coordinar, te pasa contacto y todo eso para que hagas tu reserva. Rapidísimo, selección de jugadores con los que hayas jugado. Tremendo. Me tocó jugar un montón de jugadores. Así rápido, nos quedan medio minuto. Y bueno, tengo Godín, de 4, que más disfruté fue con Juanfran, Felipe Luis de 3, de 5 Mascherano, de 8 Maxi Rodríguez, de 10 Gerard, por derecha, uno que rindió mucho fue Quit, el holandés. Sopita Quit, mirá. De 9, Sopita Quit rindió un montón. Jugaba un huevo. Impresionante, aparte jugaba todos los partidos, no paraba de correr. Xavi Alonso, ¿no? Sí, Xavi Alonso también, pero bueno, me tengo que elegir algunos. Claro, está bien. Estaba Mascherano, lo que pasa con Maxi Rodríguez tengo una amistad. Claro. La verdad que y también, o sea, con Leo, con Messi juega en la selección, ponele. No me tocó en clubes, pero bueno, Messi obviamente también. Pondría Torres y Messi por izquierda, ponele, para que juegue Torres, para que juegue el niño Torres, su mejor versión en Liverpool. Tenía la intriga si habías coincidido con el pistolero, con Suárez en el Liverpool, pero no me tocó. Bueno, una. Dale, sí, Felipe Melo. 20, Felipe Melo, ¿te dan ganas de matarlo como nosotros que lo vemos de afuera o es buena onda? No, nunca me tocó enfrentarlo, pero sí siempre me pareció eso. ¿Pero no estuviste en Galatasaray con él o no? No. No, pensé que sí, perdón. No, pero siempre me dio esa impresión, o sea, la verdad a mí no me gustan los jugadores que se hacen echar, y la verdad que hizo echar mucho en su carrera, se retiró por suerte, pero no sé cuántas rojas tuvo en su carrera, y la verdad que sin duda es un jugadorazo, no se lo puede discutir, o sea, sin duda. Una personalidad tremenda, pero bueno, eso a mí, cuando te dejan con 10, viste, en la cancha, me da complicado. Una bronca. Es complicado. Tal cual. Mi querido. Nos dieron 5 más. ¿Nos dan 5 más? Sí, ¿estás 5 más? Sí, dale. Dale, vamos. Pedido especial, pues está bueno, está muy bueno esto. ¿Puedo avanzar? Sí, dale, pues yo tengo un montón de intrigas, de cosas, pero voy a ir más a tu rol de jugador y no tanto de representante, que tenía un montón de preguntas preparadas. ¿Jugaste alguna vez con alguno o que vos recuerdes a alguien que te haya llamado la atención
que tal vez durante la semana en los entrenamientos no rindiera tanto y que cuando entraba a la cancha por los puntos la rompiera toda y que te impresionara, que dijeras, vete, no parece el mismo con el que entrenaba? O sea, al revés de lo que muchas veces uno habla de que la gente a veces entrena mejor de lo que juega, ¿no? No, que esos son la verdad, los mejores jugadores y son los que terminan jugando al fin y al cabo. Pero sí, por el Diego Torres. El niño Torres. Fernando. No, el niño Torres no. Fernando Diego Torres. Costa. Diego Costa. Diego Costa entrenando era bueno, pero, o sea, no mostraba, la verdad, su mejor versión o su versión que de los partidos. O sea, yo era compañero de insoportable para el rival, o sea, lo que era. Era que entraba a jugar por los puntos y se transformaba y empezaba a hacer cosas por ahí en el entrenamiento no hacía. Y provocaba a los rivales y los sacaba de partido. Y bueno, nada, me tocó ese año que ganamos la liga. Hizo cosas, goles que nada, fue tremendo. Y bueno, pero el niño también era una máquina entrenando, sinceramente. Lo que pasa es que después ya, ponele al nivel ese que te estoy hablando, con tan buenos jugadores que jugamos tantos partidos por semana, entrenamos poco y nada, ¿viste? Entonces, por ahí entrenando los chicos regulás, ¿viste? Tratás de no meter la pata o tratás de cuidarte para llegar lo mejor posible al partido, porque bueno, al final lo que vale, ¿viste? Es el partido y el entrenador al final te termina evaluando por eso. O sea, hay pocos entrenadores, sinceramente, que terminan evaluando por el entrenamiento. Esa es la realidad. Obviamente, el que es suplente es una cagada porque tiene que demostrar el entrenamiento, pero bueno, al final el que está jugando titular siempre y sigue demostrando y sigue jugando bien en el equipo, es como que, ¿viste? Es muy difícil que salga. Entonces, suele pasar más eso de que entrena mal y competís y sos una máquina, a que al revés, sinceramente. Un jugador que te haya traído dolor de cabeza la noche antes, que decís, mañana qué duro a quien tengo que marcar. Y a mí siempre me costaron los rápidos. La verdad que siempre, bueno, en la Premier League cuando me enfrentaba a Valencia del Manchester me costaba. Valencia no solo era rápido, sino que era potente y era fuerte. Una bestia. Cristiano, por suerte, jugaba del otro lado. Pero bueno, después en España estaba Gareth Bale, estaba Navas. Todos los rapiditos así, siempre a mí yo prefería decir habilidoso, pero que por ahí no sea tan rápido, a que por ahí te pica el espacio y te coma en 1 metro o 2, ¿viste? Pero sí, fue ese tipo de jugadores me complicaban más. ¿Jugador extranjero con el que más onda pegaste? Buena pregunta. Y en Atlético de Madrid me llevaba muy bien con los uruguayos, con el Cebolla Rodríguez, con Godín, con Josema Jiménez, con Diego Costa también, con los españoles también. Ahora los vi de vuelta cuando fui para allá a visitar y también mucha onda. En Liverpool la verdad que quedé con muy buena relación con Riera, con los ingleses. La verdad que no tenía buena onda, pero después no los vi más y la verdad que no es algo por ahí quedó pendiente. No lo volví a Gerard y a Carrer, que eran 2 íconos ahí en el club, no los vi nunca más. Me gustaría volver a verlos en algún momento. Emiliano, millón de gracias. Y ustedes. Bueno, nos quedamos, ojalá que haya un capítulo 2 más adelante. Bueno. Emi, 1000 gracias. Le vamos a mandar un gran abrazo a un gran amigo tuyo que fue el gestor de esto, Julio. A Julito Cataldo. Dale. Obvio, le mandamos. Mandamos. Y 1000 gracias por la buena onda. Abrazo grande. Muchas gracias. Penal sin barrera. Una propuesta diferente con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.